Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos estáis siguiendo este ciclo transpersonal online del Instituto Transpersonal Integrativo. Y buenas tardes a Agustín Buenas tardes. Paniker. Buenas Un tardes, placer Iker. tenerte con nosotros hoy. Entonces, bueno, en primer lugar os voy a presentar a Agustín. Para los que no lo conozcáis, Agustín es el director de la editorial Kairos y escritor. Autor de varios libros de ensayo y de numerosos artículos, principalmente relacionados con el universo de la India y con las culturas del mundo. Entonces, la editorial Kairos, para también los que no la conozcáis, está especializada en la divulgación de las tradiciones de Oriente, la filosofía, la espiritualidad, también la psicología transpersonal, la psicología en general y el ensayo. También Agustín ha sido profesor en varias universidades, en másteres y posgrados, pues dando clases sobre estas temáticas. Y es autor de varios libros, voy a mencionar algunos de ellos: El jainismo, historia, sociedad, filosofía y práctica; Índica, una descolonización intelectual; Los Sikhs, historia, identidad y religión; El sueño de Sitala, la sociedad de castas; y su último libro, Las tres joyas, el Buda, sus enseñanzas y... Espera que tengo aquí la chuleta. La Y la comunidad. comunidad. Entonces, bueno, charlaremos un poco también sobre su último libro, pero en primer lugar vamos a repasar un poco otros temas. Entonces, bueno, bienvenido, Agustín, a este No, ciclo. muchas gracias. Un placer de estar contigo, Iker, y ser invitado por tu Instituto Transpersonal Integrativo. Y bueno, muy buenas tardes a todo el mundo que nos escuche. Bueno, entonces, lo primero de todo, ¿qué tal, cómo has estado, cómo has llevado el confinamiento y cómo estás llevando el desconfinamiento? Bueno, yo me he portado bien, ¿eh? Nos han castigado, hemos estado castigados unos meses. No, bien, bien. Lo que es a nivel personal, el confinamiento para mí no ha representado más un gran cambio. Sí que he estado mucho más preocupado por la sociedad, incluso por la propia editorial, por la situación de la gente, y sigo estando preocupado y un poco inquieto por ver este momento crítico que Sí. estamos atravesando, a ver si puede servir para algo, si podemos aprender de esta situación y cambiar un poco el rumbo. No lo sé, no lo sé. A veces estoy un poco pesimista y creo que vamos a volver a lo mismo y peor. O otros días no, otros días me levanto más animado. Bueno, muy bien, pues lo primero que te quería preguntar, pues quería un poco como estábamos charlando antes de empezar, repasar tu trayectoria, y lo primero que quería preguntarte es pues cómo te interesaste y entraste en contacto, ¿no? con este interés por el mundo de las filosofías orientales, de la espiritualidad. Sí, bueno, a mí esto me viene un poco de familia. Sí. Yo ya crecí en ese contexto Ujú, con Salvador Paniker, que él había fundado Editorial Kairos, y él ya estaba muy interesado bueno, el filósofo en el mundo de Oriente. De hecho, él fue de los pioneros al iniciar Kairos en el año 64 o ujú, 65, de los pioneros en introducir el movimiento contracultural, lo transpersonal, o ujú. aquellos psicólogos de finales de los 60 y de principios de los 70. Claro, yo crecí en ese ambiente. Entonces yo con 15 años leía a Alan Watts, unos libros de Claro. taoísmo, o Edgar Morin, un antropólogo que publicaba en Kairos. Ujú, Y de hecho, aunque yo estaba en la universidad estudiando filosofía, yo le insistí mucho a mi padre, a Salvador, en el año 78, te estoy hablando, de entrar en Kairos, que esa iba a ser mi verdadera universidad, porque no sabía qué tenía que hacer yo leyendo las bibliografías de unas asignaturas horrorosamente pesadas, cuando en la biblioteca de casa claro. había un material interesantísimo que a mí me interesaba mucho. Bueno, y así él tuvo quizás la vista de decir, ok, pues entra en Kairos. Entré muy tímidamente, muy jovencito, con 18 años,
Y poco a poco, bueno, pues me fui interesando y llevo más de 40 años en la editorial. Am, o sea que mi interés en todo esto viene un poco del contexto familiar. Mm. ¿Eh? Y yo he nacido, he crecido en ese ambiente, ¿no? Me viene de casta, que se Sí, dice. sí. Un Que se ambiente dice. privilegiado y un entorno privilegiado. Bueno, de hecho, Sí, estoy de acuerdo sí. contigo que el catálogo de Kairos podía servir perfectamente para hacer una carrera universitaria. Sí, 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 hombre, nosotros empezamos ahí con los libros de Maslow, Ujú, o de Carl Rogers, de lo que era la psicología humanista, o los libros de divulgación de Alan Watts, mm, muy, muy divertidos y siguen siendo muy interesantes de leer. Y luego ya entramos con Wilber, con Groff, con Walsh y Vaughan y toda esta gente. Bueno, hace muchas, muchas décadas ya, ¿no? Por lo ujú, tanto, hemos seguido una trayectoria en paralelo a muchos de nuestros lectores, ¿no? ujú. No, yo también he de reconocer que cuando estaba en la universidad leía tantos libros de Kairos como de los que nos mandaban en la facultad. Y de hecho el primer libro de psicología transpersonal que encontré y que leí fue El juego késmico de De Stan Groff, Grof, sí. que de hecho también una anécdota divertida, me acuerdo que me lo compré en el Corte Inglés en Bilbao, que yo vivía allí, y creo que estaba en una sección que había, no sé si se llamaba esoterismo o algo Sí. así, pero en aquella época todos los libros que tenían que ver con estos temas estaban ahí con un rincón escondido y... Siguen un poco en ese rincón, ¿eh? O sea, el estigma de esotérico sigue colgado, o lo cual muestra bastante incultura por Sí. parte del sector. Ujú, Pero sí que es verdad que yo también leía los libros de Kairos, ¿eh? Yo ujú, entré en Kairos porque leía esos libros y me interesaban. Y he seguido leyendo los libros de Kairos, ujú, cosa que otros editores a veces pues acaban haciendo, interesándose por cosas muy distintas. ujú, Y ese no ha sido mi caso, ¿eh? Yo ujú, sigo publicando, hombre, tiene que haber unos mínimos comerciales y unos mínimos... pero no hago muchas concesiones. Si un libro no me interesa, no lo publico. ujú, Aunque piense que se pueda vender muy bien. En estas temáticas uno no persigue el éxito, el best seller. ujú, Uno persigue libros que se puedan vender bien, obviamente, pero que aporten ujú. algo a la cultura, a la espiritualidad, al crecimiento de uno mismo, de la sociedad. Y ese espíritu en Kairos lo hemos mantenido por más de 50 años. De Ujú. ahí nuestra resiliencia. Y a ti particularmente, cuando entraste en contacto con estos libros, la parte, digamos, de la psicología transpersonal, ¿también te interesó personalmente? Sí, claro. De entrada te diré que yo no estaba muy próximo a eso, ¿eh? Ajá. A mí siempre me ha interesado, incluso luego en mis libros he mantenido ese interés un poco antropológico. Ujú, Entonces, o sea, yo a veces me dicen, tú que eres un filósofo, digo, no, no, yo no soy ningún filósofo, ese era mi padre, ese era mi tío, ujú, mi posición es muy distinta. Entonces a mí me ha interesado la espiritualidad, me ha interesado la filosofía, me ha interesado el mundo transpersonal, pero no solo a nivel intelectual o a nivel personal, ujú, sino a nivel antropológico. ¿Cómo lo vive la gente? ¿Cómo lo ujú, viven las sociedades? He escrito muchos libros sobre religiones o tradiciones, la mayoría de origen índico, que esa es mi especialidad como escritor, y ahí me interesa mucho cuando hablo de jainismo, tú has mencionado esos libros, o hablo de los sikhs, o ahora hablo del budismo, no solo lo que nos puede interesar, sino cómo practica, cómo vive la gente en India o en Camboya, o en ujú, Japón, o en Occidente, esas tradiciones. Por lo tanto, ese aspecto sociológico, antropológico, yo lo he guardado forma, es un distintivo de mi ujú, abordaje. ujú. No es solo intelectual, personal, espiritual, meditativo, filosófico. Ujú. No es solo eso. Y ya que lo mencionas, que esta faceta quizás no la hemos encontrado en las charlas anteriores, si lo aplicas esta mirada antropológica al campo de lo transpersonal occidental,
¿Cuál es tu visión o cuál es tu opinión sobre este área? Sí, bueno, ah, a mí me parece que lo transpersonal en Ujú, Occidente ujú, abre un universo ujú, que quizás las tradiciones espirituales abiertas por historia a los estados más allá del ordinario, o léase el cristianismo, no hay que dar más rodeos, ujú, quizás habían olvidado o habían dejado muy de lado o lo habían dejado relegado al mundo de los monjes o de los profesionales espirituales, y en cambio no daban respuestas de este tipo para la gente común, para los laicos. Y el movimiento transpersonal, que es precisamente el diálogo de la psicología profunda con las tradiciones espirituales, sean estas tradiciones, su origen el que sea, sean de Oriente o sean chamánicas o sean los investigaciones en ciencia con estados alterados, etcétera, eso proporciona aquello, a nivel antropológico te estoy hablando, aquello que las grandes tradiciones espirituales de Occidente, es decir, el cristianismo básicamente, había dejado de lado. De ujú, ahí que mucha gente se haya interesado. Y particularmente interesante es la participación de las mujeres en el mundo de lo transpersonal, o en la nueva era, o en las nuevas espiritualidades alternativas. ¿Por qué? Precisamente porque les tenían barrado el paso. ujú. Muchas de estas tradiciones oficiales, muy jerárquicas, muy clericales, muy androcentradas, y las mujeres, o muchas mujeres, han encontrado en estas vías que a mí no me gusta llamar alternativas, pero para entendernos no ortodoxas, han encontrado un camino de progresión espiritual personal que las tradiciones más ortodoxas les tenían barrado. Esa es una lectura sociológica, Ujú, antropológica, de ujú. lo que puede representar uno de los aspectos de lo transpersonal en nuestra sociedad moderna de hoy. De ahí su atractivo, y su fuerza y su interés, y que se abra a gente muy dispar, ¿no? Ujú. Y es interesante lo que dices, no ortodoxas, pero sin embargo hoy en día muchas de estas componentes de lo que es la psicología transpersonal y estas nuevas espiritualidades está llegando cada vez más al mainstream, ¿no? En Claro, forma de claro. mindfulness, en forma de Sí, diferentes... sí, sí, o de yoga, Ujú, hay muchas formas de espiritualidad completamente laicas, que ujú, ya no forman parte de ninguna matriz religiosa, estas dos que hemos mencionado, aunque tienen su origen en tradiciones espirituales muy concretas. El yoga está muy ligado al hinduismo y el mindfulness al budismo, al menos en su origen. Sin embargo, en el contexto de la sociedad occidental moderna del siglo XXI, para muchas personas ese origen religioso es muy secundario o está completamente oculto. ujú, Eso es un fenómeno muy interesante. Hay quien se queja, se pierde toda la esencia, toda la fuerza, y puede que esa queja también tenga mucha razón en muchos aspectos. Pero por otro lado, olvida que el siglo XXI exige unas adaptaciones, exige unas nuevas maneras de integrar lo espiritual y el crecimiento personal, que ya no son vipassana, que ya no son el yoga tradicional hindú, y que forman parte de esta sociedad del siglo XXI o extraordinariamente compleja, y donde caben todas las expresiones de mindfulness, de meditación, de yoga, de crecimiento, o todos los utilización de las sustancias psicotrópicas o psicodélicas que han salido también del contexto ritual en el que quizás estaban en la selva amazónica o en algún lugar, y que ahora son utilizadas en otro contexto. Esas traslaciones tienen un riesgo, evidentemente, porque se puede banalizar mucho, superficializar mucho. Yo soy el primero en criticar, y a veces que me pongo las manos en la cabeza cuando veo los usos y las maneras que se hacen. Pero por otro lado, desde un punto de vista más antropológico,
digo, bueno, no hay que ser tan integristas, quiero decir, hay que permitir o hay que ver por qué estas técnicas, estas prácticas, estas tradiciones tienen éxito y cuajan y resultan populares y abren caminos a muchas personas, bueno, pues por algo será. Por lo tanto, quizás el riesgo de algunas de estas modas, entre comillas, es el éxito que están teniendo y entonces cuando algo tiene mucho éxito, bueno, pues entonces hay muchos intereses incluso económicos y puede acabar desvirtuándose en muchos aspectos. Pero yo lo veo en Kairos, yo tengo todo el espectro de publicaciones, por ejemplo, del mundo de la meditación, desde las tradiciones meditativas budistas más tradicionales, y del budismo zen, o del vipassana, o del budismo tibetano, hasta el mindfulness más secular, y todos los entremedios posibles, ¿no? Por lo tanto, cada persona ahí puede escoger un poco lo que más le conviene, incluso lo que más le conviene en el momento particular de su vida en el que está, o en el de su crecimiento personal. Por lo tanto, hay que integrar la crítica a esos movimientos porque es muy importante escuchar lo que se dice sobre el mindfulness o sobre los temas de ayahuasca y eso hay que escucharlo, hay que integrarlo y hay que pasar a un mindfulness 2.0 porque además son tradiciones que se van moviendo mucho. Ahora lo que estamos hablando ya no tiene sentido 5 años atrás, no tendría sentido, cuando ni siquiera, bueno, todo cambia muy rápidamente en esta sociedad y estas tradiciones también, ¿no? Voy un poco rescatando esto que decías, también como la psicología transpersonal como que ha pretendido precisamente esto, ¿no? Como rescatar de estas tradiciones lo que realmente es útil, pero de una manera como profunda y seria, ¿no? Y combinándolo con lo que es la psicología moderna, intentando hacer una Claro, integración y un sincretismo, pero realmente de calidad. Aunque bueno, también en el mercado bueno, fuera de lo que es la corriente de la psicología transpersonal, si habláramos del mercado de la psicología transpersonal, es lo mismo que tú dices, ¿no? Puede haber propuestas muy serias y propuestas muy superficiales, ¿no? Pero bueno, ahí también es ya cada uno que se encargue de ver si las propuestas son serias y de profundidad, ¿no? exactamente. Lo importante es que se dé este diálogo. Mm, Bueno, Kairos nace de esto, ujú, nace de un diálogo Oriente-Occidente, que la ujú, familia Pániker lo lleva hasta en los genes. claro. Ujú. Bueno, esto no lo Y hemos mencionado, pero claro, venís de una familia que tiene claro, raíces en la India. exactamente. Y nace del diálogo entre la espiritualidad y la ciencia, ¿no? Ujú, De ahí que lo transpersonal fuese natural dentro de Kairos, porque es un diálogo entre las corrientes de psicología y psicoterapia de Occidente con las tradiciones espirituales, no solo de Oriente, ujú, aunque muy influidas precisamente por el conocimiento en los años 50 y en los años 60 del taoísmo, del budismo, del hinduismo, del yoga, de todo el mundo meditativo, al que luego se unen pues, las tradiciones sufis dentro del Islam, todas las tradiciones chamánicas de las distintas corrientes, sobre todo de la Amazonia o de América del Norte también, y de México, etc. Esos son diálogos que fructifican de maneras, a mi juicio, muy interesantes. ujú, Ya no podemos circunscribir las tradiciones a unos parámetros, porque las tradiciones están vivas, se mueven, se transforman y no son única tradición. Hablamos del budismo, del hinduismo, del cristianismo, del islam. Oiga, pero si eso se vive, se entiende de maneras absolutamente distintas según ujú. el país, la época, la persona, la sociedad. No es el mismo Islam el que practica en una ciudad de Occidente
al que se practica en Senegal o en Indonesia, o una persona con una cultura, con otra, o con una lengua, etcétera. Eso pasa con todas las tradiciones y yo creo que esa diversidad es interesante destacarla y no acotar. El Islam es esto, el budismo es esto, lo transpersonal es esto, la meditación verdadera es esta, no, las cosas se mueven. Yo creo que ese punto es importante destacarlo, porque si no acabamos en fundamentalismos, ¿no? Sí. Oye, de hecho, también mirando, ¿no? Pues estas influencias principales de la psicología transpersonal, pues como decías tú, pues también vienen de la filosofía oriental, de posteriormente del chamanismo también, pero también de la antipsiquiatría, de la investigación psicodélica. Pues mirando todas estas influencias, curiosamente habéis publicado sobre todas ellas, ¿no? Sobre Y todas ellas. también, así como, porque habéis publicado eso, ¿no? Pues filosofía oriental, pues tenéis cantidad de autores y de libros desde esa época, chamanismo, pues tenéis Mircea Eliade, tenéis luego más recientemente, pues puede ser Jeremy Sí, sí, Narby, José María Fedicla, tenéis pues de psicología sí. humanista, tenéis un montón también, Carl Rogers, Maslow, que luego se pasó a la transpersonal, de psicoterapia psicodélica, pues tenéis a Timothy Leary, tenéis también a Alan Watts, a Groff, bueno, todo el tema de religiones comparadas y mitología también influyó mucho en la psicología transpersonal. Tenéis a Joseph Campbell, a Mircea Eliade otra vez, o sea, como que realmente, bueno, me había caído que realmente, claro, Kairos nace en el 64 y la psicología transpersonal nace en el 68 y ambas nacen en este caldo de cultivo de los 60, ¿no? De la Claro. época que se vivía, ¿no? Y ahí Salvador, mi padre, tuvo el acierto de Ajá, desplegar las antenas ajá, y el traer a estos autores, a Maslow, a Watts, a Rogers, a Thomas Merton, a finales de los 60, principios de los 70, fue bastante revolucionario. Es verdad que era una minoría aquí la que leía estos temas, pero fue muy bienvenido. En lengua española, Cairós fue de las pioneras, por no decir la pionera, en abrir estas temáticas y luego hemos seguido. Hemos proseguido con, bueno, pues con cómo sigue esta historia que tú conoces perfectamente y que has mencionado aquí a un elenco de autores, pues que nosotros hemos ido publicando por interés personal, Salvador, mío, de la editorial, y, 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 bueno, y ahí seguimos trazando estos puentes con las antenas desplegadas en espiritualidad práctica, en filosofía, en divulgación de la ciencia. Seguimos un poco, si algún mérito tiene Kairos, es haber sabido mantener durante tantos años ese equilibrio entre una seriedad, un rigor, una profundidad y una cierta amenidad, claro. No es una editorial universitaria, aunque no le hacemos ascos al mundo académico, pero es una editorial para el gran público, ¿no? Y en este sentido hemos introducido muchos de estos autores de fuera o de aquí. Tú has mencionado a Jorge Ferrer, a Manuel Almendro, a Josep María Cerigla, bueno, muchos. Espero que Iker Puente esté un día entre un catálogo. yo también lo espero. Claro, Vicente Merlo, Sí, sí. en fin, Raquel Torrent, bueno, Sí. muchas Bueno, gentes muchos que, de los cuales han pasado por este ciclo pues de los que has muchos han mencionado publicado en Kairos. contigo. Sí, sí, lo sé, lo sé. Fernando Rodríguez Bornechea, o sea, el mundo de lo transpersonal en España y América Latina, porque Sí. tenemos una Ujú, proyección latinoamericana importante, bueno, pues siempre hemos estado muy vinculados, ¿no? ujú, ujú. ¿Y tú recuerdas cuál fue el primer libro más de temática transpersonal que publicasteis estando tú ya en Kairos o Sí, estando tú como coordinando o dirigiendo? sí, sí. Bueno, y ya publicábamos libros de Zen, pero así estrictamente transpersonal hubieron dos libros, Ajá, que yo era muy jovencito, tenía 20 y pocos años. ajá, Uh, y uno de ellos, en realidad, yo no confiaba mucho en ese libro y fue ajá. ahí, tengo que reconocer que mi padre tuvo el buen ojo, que es un libro que en inglés se llamaba No Boundary, Ujú, Sin Fronteras.
Y a mí me gustó mucho de un autor que nadie conocía que se llamaba Ken Wilber. Me gustó mucho ese libro, pero le dije a Salvador, sí, sí, eso está muy bien, pero este tío aquí no lo conoce nadie, no sé si se va a vender. Y él, no, 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 tenemos que hacerlo porque está muy bien. Y entonces publicamos La conciencia sin fronteras, que ha sido, mal que le pese a Ken Wilber, que luego ha renegado un poco más de ese libro, pero con mucha diferencia, el libro de Wilber que más se ha vendido y que abrió el mundo de la transpersonal a un público muy amplio, porque es un libro muy asequible, fácil de leer, La conciencia sin fronteras. Al mismo tiempo, publicamos otro libro que fue muy importante para el movimiento transpersonal, y para mí en particular, porque es un libro colectivo de esos que en Kairos siempre nos ha gustado, de distintos autores. Wilber aparece y también Maslow, y creo que está Grof, ya no me acuerdo muy bien, que es un libro que se llama Más allá del ego. Más allá del ego, que es un clásico recopilado por Roger Walsh y Frances Vaughan. También es un libro quizás en original del año 80, 81, y que nosotros publicamos en el 82 o el 83, y que abrió, hay un antes y un después de estos dos libros dentro de Kairos y dentro del mundo de lo transpersonal en lengua española, ¿no? Esos dos libros marcaron, son de principios de los 80. Ajá. Y cuando dices que marcaron... Sí, una época que publicábamos muy poco porque costaba mucho vender todo eso. Y dices que marcaron en el sentido de que también fueron libros que tuvieron cierta resonancia y os dieron cierta... Sí, sí. No, nunca han sido libros de gran venta, porque este tipo de libros, salvo cuando publiqué a Daniel Goleman más tarde, y que publicamos un libro que sí tuvo mucho éxito, pero normalmente no son libros de gran venta. De Goleman, precisamente en el año 85, 86, publicamos un libro muy interesante que se llama Los caminos de la meditación, donde él compara el Bhakti hindú, la cábala, el misticismo sufi, con la meditación budista, de distintas formas. Es un libro bastante, compara 10 tradiciones meditativas, y bueno, pues ahí lo publicamos dentro del tipo de libros de lo transpersonal y lo espiritual, porque él es un psicólogo, pero abierto a lo espiritual. Y eso nos permitió que en los años 90, ya más tarde, 10 años después, él cuando publicó Inteligencia Emocional, que ha sido nuestro gran bestseller en Kairos, pues nosotros pues fuésemos los primeros en considerarlo, y lo acabamos publicando, y ese libro sí se vendió muy bien, a diferencia, y se sigue vendiendo muy bien, a diferencia de este tipo de libros de ensayo que cuesta más. Inteligencia Emocional ya se ha convertido en un clásico de todo esto. Es un libro de psicología, pero en realidad contiene todo, aunque sin mencionarlo demasiado y sin hacerlo muy explícito, pero hay toda la sabiduría del budismo, de la meditación y de lo transpersonal, está ahí detrás. Lo que Goleman tuvo la astucia, si se quiere, o la inteligencia de no hablarlo, hacerlo muy explícito, para que no le acusaran de friki, hippie, un poco como Kabat-Zinn con el movimiento mindfulness, que no le llamó meditación ni le llamó vipassana, y le llamó mindfulness, y de esa manera lo hizo respetable para el establishment científico y académico, que si lo hubiese llamado Zazen, le habrían dicho, bueno, váyase con los frikis a otro lado, ¿no? Bueno, esto es un clásico que se repite mucho en la psicología transpersonal. Bueno, de hecho, hay una cosa que casi nadie sabe, que Daniel Goleman, de hecho, digamos que en sus orígenes era parte del movimiento transpersonal y publicaba en la Journal of Transpersonal Psychology, que eran los únicos que le publicaban, ¿no?, estos estudios sobre meditación, pero luego él mismo, nunca supe las razones, se desmarcó un poco y fue cuando se pudo hacer mainstream, ¿no? Y es un clásico como que muchos temas de estudio que en Occidente han sido
tema de estudio de la psicología transpersonal, como puede ser la meditación, como puede ser el mindfulness, como pueden ser los psicodélicos, que está pasando ahora lo mismo. Después se han hecho mainstream, pero cuando se han hecho mainstream se han desmarcado de lo transpersonal, ¿no? Es como una Sí, sí. paradoja. Bueno, pero Goleman no se ha desmarcado, ¿eh? Porque él Ajá. durante años, después del éxito de inteligencia emocional, sigue teniendo y siguió siendo muy activo en el Mind and Life El Institute Mind Life Institute, sí, es verdad, sí, y sí. organizó algunas de las charlas, tú has estado en Sí. algunas. Ujú. Y bueno, es más el mundo del budismo, Ajá, y de la neuropsiquiatría, ajá. que son sus dos grandes temas. Ujú. Pero bueno, eso es lo transpersonal. También, sí, 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 sí. No, pero Es, es interesante que cada vez que algo toma como más resonancia, que tenga que ver con lo transpersonal, deja de llamarse trans. Lo digo como comentario anecdótico, ¿eh? Pero ha sí, pasado con el sí, mindfulness, ha pasado con Daniel Goleman, ha pasado con el Life Institute sí. y de hecho ahora está pasando con el tema de los psicodélicos, que ahora están también poco a poco haciendo mainstream. Y yo que voy a congresos de estos temas, casi nadie sabe que esto viene de la psicología transpersonal y de Groff y de Sí. James Fadiman, como que no sé por qué hay siempre esta especie de Bueno, alejamiento, ¿no? Del esos son concepto. sí, sí, movimientos pendulares e intereses a veces de algunos Ajá, autores determinados de que no los identifiquen demasiado con una corriente ajá, o con un sector en concreto, ¿no? ajá. Bueno, Y eso sí pasa. y sí que puede tener que ver con lo que tú decías, ¿no? Que igual sí que por sus orígenes de la época de los 60 la psicología transpersonal se la asocia un poco con lo que decías, ¿no? Con el incienso y los hippies y... Bueno, eso el propio Kabat-Zinn, que es un hombre muy honesto, Ajá, lo dice perfectamente en sus libros, ¿no? Él es el padre del movimiento mindfulness sí, y lo dice él venía del mundo del Zen, ¿eh? ajá, Pero en un retiro de Vipassana, bueno, son dos maneras, tradiciones meditativas muy próximas. Uh, bueno, pues él era médico, tiene la idea de aplicar pues las técnicas meditativas con aquellos pacientes que estaban ya dados, bueno, pues sin posibilidad alguna, ¿no? Y que el sistema ya los tenía un poco abandonados y bueno, digo, pues sí, pruebe con esta gente, pues en lugar de los paliativos, pues haga meditación si quiere con ellos, pero no, él tuvo a bien de no llamarle meditación, ujú, ni llamarle vipassana, que en realidad fue lo que estaba aplicando. Y él diseñó y le llama MBSR, ¿no? Que tiene un tamiz más científico, y está muy estudiado, su protocolo de 8 semanas, y lo que inicialmente eran unas pruebas, luego se fue estudiando, que eso te era más interesante de lo que parecía, y el mundo científico lo fue integrando y fue mucho más tarde que él dijo, bueno, a mí se me ocurrió llamarle mindfulness después de leer a Thich Nhat Hanh, y yo estaba estaba practicando con el maestro coreano Seung San, y eso fue en el retiro con Cornfield y Goldstein en Massachusetts. Si todo eso hubiese sido explícito de entrada, el establishment científico habría sido muy alérgico, ajá, porque todo esto, y en cambio ahora es una cosa que se ha hecho muy popular, quizás demasiado popular, ujú, y entonces, bueno, pues también tiene sus riesgos, como decíamos antes, ¿no? Cuando algo se populariza mucho, ujú, y ahora cualquiera te salta que es instructor de mindfulness sí, y ha hecho un cursillo un fin de semana mm, en la montaña. ujú, Pero sí, eso es un fenómeno que, sobre todo para que el mundo científico, la universidad, la academia, el establishment científico, acepte algo, lamentablemente los prejuicios que tiene, pero bueno, quien conoce las reglas del juego sabe cómo manejarlo, todavía mira con cierto prejuicio a todo lo que le suene, pues eso, estados alterados, hippies, alternativo, cuidado, ¿no? A medida que el establishment científico va creciendo en años y los que ahora llevan la batuta son gente que ha crecido en los 60s, en los 70s y en los 80s,
eso se vive de una manera más natural, también hay que decirlo, y ya no hay tanto prejuicio, al menos en ciertos países. Aquí en España bastantes prejuicios todavía. Todavía. Sí, sí. Y otra línea también que esta lo hemos mencionado de libros que habéis publicado, precisamente tienen que ver con esto, ¿no? Con la relación, bueno, con la nueva ciencia, ¿no? Nuevos paradigmas científicos, como que cuesta que entren en el mainstream, pero que son muy interesantes, ¿no? Pues desde Fritjof Capra, bueno, Gregory Bateson mismo, que es Sí. muy interesante y también siempre al mainstream le ha costado, David Bohm, Rupert Sheldrake, toda esta línea, ¿no? de ciencia realmente Esto, sí, sí. vanguardista, ¿no? Y, Sí, sí, Bohm y Sheldrake, por ejemplo, son dos importantísimos contribuciones a Laszlo que tú has mencionado. Ahí en realidad es filosofía de la ciencia. Es cómo abrir el paradigma científico, bueno, sin caer en este materialismo duro al que a veces parece abocado a la ciencia de hoy en día, y yo no tengo nada contra la materia, pero ese reduccionismo que es inherente al método científico en parte, pero que acaba constriñendo una visión muy, muy unilateral de las cosas. En cambio, nosotros hemos aportado ahí estos pensadores científicos que has mencionado en física, en biología, en química, que abren el paradigma científico a otras dimensiones, o al menos ponen en cuestión estos reduccionismos del paradigma materialista, ¿no? Allá hay un libro muy interesante, extraordinariamente interesante, eh, que es un libro de textos clásicos de físicos, físicos todos premios Nobel, o sea que no estamos hablando de está Heisenberg, está Schrödinger, Sir James Dean, Einstein, Max Planck, o sea, la crème de la física del siglo XX, pero son textos filosóficos de todos estos científicos, compilado por Ken Wilber, que vuelve, precisamente. las conexiones cuánticas, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente, Cuestiones Cuánticas. Cuestiones Cuánticas es Cuestiones un libro cuánticas. excelente para mostrarte no que la física dice lo mismo que dice los sutras budistas, sino para decirte que los científicos que realmente están en vanguardia, los grandes cocos que han estado ahí lidiando con la ultimidad, tienen unas inquietudes filosóficas y espirituales muy próximas a las de las tradiciones espirituales. Y esa convergencia, que no hace falta que digan lo mismo, pero esa similitud en sus inquietudes, en la sensibilidad, es muy relevante. O sea, no está diciendo Wilber en la compilación, y una muy buena introducción que hace en ese libro, lo mismo que Capra decía con el Tao de la física, pero en cambio sí está mostrando que todos estos Schrödinger, Heisenberg, Planck, Einstein tenían una sensibilidad mística muy, muy pronunciada. Es un libro muy interesante que una vez más habla de ese diálogo entre filosofía y ciencia, espiritualidad y ciencia, ¿no? Y una inquietud que además les llegó de lo que iban descubriendo en los propios estudios que hacían. Claro, claro. Luego hemos publicado hace poco, esto hace menos, hace unos 5 o 6 años, un libro que se llama Quantum, de un periodista inglés, fantástico, inglés de origen indio, se llama Manjit Kumar, pero es británico. Es un periodista del Guardian, es un divulgador científico, y como buen divulgador científico es muy ameno explicándote los debates de Copenhague y de Bélgica, de Solvay, de los años 20,
donde se discutían Einstein y Bohr, y estaba Schrödinger y Heisenberg, todos Ujú, estos grandes cerebros de la teoría de la relatividad, ujú, de la teoría cuántica, y sus discusiones, incluso con anécdotas personales, o sea, está muy bien condimentado, muy bien ambientado, Quantum, ujú, donde te explica cómo todas esas personas llegan a estos textos filosóficos, pues precisamente por lo que tú decías, después de estar investigando en la realidad última, ¿no? ujú, Que entonces ya plantea una serie de problemas filosóficos, de ujú. primer orden. O Sí, sea, sí. no son técnicos, no son ingenieros, no son, son realmente pensadores que Ujú, están lidiando con la realidad última, lo que lo hacen a través del método científico, ujú, ¿no? Y eso es muy interesante, cuando la ciencia se abre a ujú, este universo y realmente es coherente con el método científico, que es capaz de autocorregirse si ujú. encuentra que hay una teoría mejor y que hay cosa que a veces el cientifismo duro de hoy en día parece haber olvidado, ¿no? Y entonces se crean como unas doctrinas, no, no, esto es así, todo lo que no sea así, no nos lo creemos. No, precisamente la ciencia, si algo bueno tiene respecto a los dogmas de algunas religiones, es que es capaz de autocorregirse. Ujú, En cambio, últimamente percibo un cierto cientifismo, es decir, se está creando un ismo ujú, del conocimiento científico y esto, bueno, pues eso es más lamentable. ujú. En Kairos, por eso ahí seguimos abiertos a buscar quién cuestiona, ¿no?, este Ujú. tipo de planteamientos. Y también habéis publicado varios libros de Laszlo que también van en esta dirección, ¿no? Como de conexión. Bueno, además, Claro. lo interesante es de Laszlo es que junta también ciencia, espiritualidad y se ha ido interesando cada vez más por la psicología transpersonal, curiosamente. Sí, sí, sí. Y Bueno, Lazo, es bueno, amigo de Groff y... muy amigo de Grof. Ahora ya tiene una cierta edad, pero yo lo conocí vino por Barcelona hace unos años, estuvimos cenando y es un hombre de una mente de lo más bien ordenada. Ujú. Sí, 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 sí. Muy interesado por el Vedanta, por la filosofía Vedanta Ajá, hindú, ajá, por lo transpersonal. Es un hombre abierto, es un hombre de ajá. formación científica Ujú, y musical, él era un músico. ujú. Sí, es un hombre del Una figura muy Renacimiento un poco. interesante. Sí. Y de hecho, ahora que recuerdo, publicasteis, que de hecho también fue de mis primeros libros que leí de psicología transpersonal, La revolución de la conciencia, ¿no? Que estaban Erwin Laszlo, Peter Russell, Stan Grof, con un prólogo de Ken Wilber precisamente también, Exacto, exacto. y Sí, creo sí, debe ser sí. del 99, que hablaban justamente de esta 99 ya, ¿no? confluencia. Mm, Sí, 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 sí. Bueno, ese ha sido uno de nuestros sellos distintivos en mm, Kairos. mm. Todo el mundo de lo transpersonal, que claro, desborda lo transpersonal y entramos en el mundo de la espiritualidad, de la filosofía, de la La ciencia. ciencia. En Ujú, realidad, estas etiquetas a veces que le ponemos son un poco arbitrarias, ¿no? O ujú, ujú. yo a veces contrato un libro de Ken Wilber y digo, ¿en qué colección lo pongo, no? Claro, Porque yo tengo sabiduría perenne, psicología, ensayo, digo, bueno, es que los quiero poner en las tres, ¿no? claro. Ujú, Bueno, al final casi queda lo mismo, ¿no? Pero, pero sí, esa línea es el ADN de Kairos, ¿no? ujú, ujú. Sí, Estos diálogos sí. entre ciencia y espiritualidad, entre psicología y mística, bueno, eso es lo Ajá. nuestro. Y de Ken Wilber, que ha salido en varios momentos, bueno, habéis publicado todos sus libros prácticamente, ¿no? Si no Sí, todos, casi todo todos. no, pero casi todo lo hemos publicado Bueno, es nosotros. un autor muy prolífico, ¿no? Tendréis como más de 20 libros suyos publicados de los 30 que ha debido publicar. Sí, 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 sí. Últimamente, como está un poco enfermo, pobre hombre, Sí. no se prodiga tanto, pero de repente se pone bien y escribe 3 libros en un año. Y no, ahora está un poco fastidiado, ¿eh? Sí, sí, lo había Es un escuchado, sí. personaje, bueno, tú sabes bien, y seguramente sabrás más que yo. Yo no lo conozco personalmente. Yo tampoco, a Wilber no lo conozco personalmente. A Groff sí, pero a Wilber no.
Es un hombre esquivo, bueno, tiene toda una trayectoria, pero nosotros ya te digo que publicamos La Conciencia sin Fronteras Ujú, en el año 81 y luego ya publicamos el libro anterior de él, que era El espectro de la conciencia y el proyecto Upman, ujú, ujú. pues poco después y bueno, pues fuimos los introductores de Wilber y aunque luego hay un par de libros de él que no hicimos nosotros, Ajá. el resto lo ha hecho siempre Kairos. No, me acuerdo que me comentaste una anécdota muy curiosa sobre uno de sus libros, ¿no? Que vosotros llamasteis Psicología Integral. Exacto, exacto. El que se llama Psicología Integral en realidad es un libro colectivo que se Ajá, llama Transformation of Consciousness. ajá, La transformación de la conciencia de Wilber, Enger y otro más que ahora no recuerdo. Pero es un libro bastante grueso, ujú, de los años 80, mediados de los 80 o finales de los 80 debe ser. Y nosotros propusimos al editor, decimos, mira, es un libro muy grande, eran 900 páginas en castellano, a nosotros nos cuesta mucho, pero ¿por qué no me dejas publicar solo la parte de Wilber, que es una tercera parte? Pues sí, sí, podéis hacerlo. Digo, ok, lo único que tendré que es que buscar un título para ese libro, porque no le voy a llamar Transformation of Consciousness, porque si no crearía confusión. confusión. Sí, y entonces se me ocurrió psicología integral y se llamó psicología integral mucho antes de que él iniciara todo el movimiento integral. Sí, esta es una anécdota curiosa porque, claro, es como, habría que preguntárselo a él. A ver, Si, nunca se lo he preguntado, si llegó a saberlo. ni nunca me ha dicho él nada. Si eso influyó, lo dudo, lo Porque dudo. el movimiento de la psicología integral él lo arrancó en los 90 seguro, vaya, debió ser en el 90 y tantos, que él empezó a Sí, llamarle sí, psicología integral a su... sí, sí. Esto salió antes, cuando él todavía Ajá, gravitaba más alrededor de lo transpersonal, del ajá. movimiento de la psicología transpersonal. Mm. Y de hecho, sí, sí, sí. De hecho, ese recurso, bueno, a mí me pareció, incluso me pareció, digo, reúne bastante bien el pensamiento de Wilber y es comercial, es fácil de Ajá, entender, ajá. psicología integral, y es un libro que no es sencillo, pero bueno, luego lo hemos vendido bien. Y lo de la palabra integral, ¿cómo se te ocurrió llamarle psicología? ¿Fue a ti o fue a...? Eso a mí, eso ya es la época mía. Ajá, No me acuerdo muy bien, no me acuerdo muy bien cómo salió eso. Quizás en un brainstorming de estos con Salvador, con mi padre, no me acuerdo muy bien, pero ya es mi época. Pero bueno, ahí es anécdota. Pero sí, un día, si puedo, le preguntaré hasta qué estaría punto se interesante. influyó. Muy de Groff también habéis publicado varios. Yo uno que te quería mencionar, que también fue de los primeros libros que me leí de Kairos y de Groff, es el de Psicología Transpersonal, ¿no? Que Sí, publicasteis también vosotros. sí, Como que también es un libro que el original se llamaba Beyond the Brain sí. y vosotros decidisteis llamarle Psicología Sí. Transpersonal, Ese libro me influyó Nacimiento. mucho personalmente a mí, me gustó mucho. Ajá, Y fue una apuesta mía bastante personal. ajá. Quería publicar a toda costa este libro. Salvador tampoco lo tenía tan claro por el tamaño, porque es un Sí, libro es un bastante libro largo. grueso. Ujú. Y ya sabes que en este país o en esta lengua a veces cuesta con los libros gruesos. Pero en Kairos nunca hemos tenido demasiado miedo a los libros de un cierto volumen. Y sí, y quizás para darle un poco más de atractivo, y como es un libro que a mi juicio reunía bastante bien lo que sería la psicología transpersonal, yo opté por ponerle ese título. Ujú. Y bueno, ahí ha quedado, ahí ha quedado. Luego lo hemos publicado a medias con la Libre de Marzo, Groff. Ajá, sí, es verdad, sí. Bueno, de hecho lo publican más ellos que no nosotros ahora, Ujú. pero en su inicio La era... primera época lo tenéis vosotros, sí, 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 sí. sí, sí. Y cómo es que te marcó este libro? Porque lo leí y a veces los libros también es el momento en que uno los lee. Ujú, ujú. Y todo el mundo de las matrices perinatales que él describe en ese libro, con mucho, la PM1, la 2, la 3, la 4, ya no me acuerdo muy bien de todo, Ajá.
Eso a mí me pareció realmente novedoso, ¿eh? La influencia del momento del nacimiento en todo el desarrollo, con las conexiones que eso tiene, y dentro de lo que sería el desarrollo de la persona, incluso dentro del propio esquema psicoanalítico freudiano, clásico, el olvido que tenía ese momento importante, que es el momento del nacer. Y esa aportación que Grof hace en ese libro, aparte de que la primera introducción sobre el paradigma científico es muy clara y me parece muy brillante, eso en aquel momento a mí me resultó muy novedoso, muy interesante, porque él aportaba todos sus conocimientos. En aquella época eran 20 o 25 años de LSD, ahora ya son muchos más. Y es un libro muy, muy logrado. Quizás ahora ya ha pasado, no, pero sigue siendo muy vigente. Es decir, en su Sí, yo esencia creo que... es un libro bastante redondo. Luego él lo continuó con otros, prosiguió, y que ya me interesaron menos. Pero la teoría que desarrolla en este libro es muy interesante. Muy bien. Bueno, de hecho habíamos puesto como título también a la charla, que al final era una excusa el título, pero vamos a llegar a eso ahora, que es el tema del budismo. Como Sí. quería como un poco antes de pasar al budismo, comentar un poco más, o si quieres tú comentar algún otro libro, iba a decir como autores, ¿no? Pues ya hemos comentado, ¿no? Roger Waters, Michael Wadsworth, Frances Bauman, Manuel Almendro, pues Ken Wilber y Grof, que ya hemos hablado, Maslow, Goleman, Ram Dass, Jorge Ferrer. Bueno, en realidad los hemos comentado casi todos ya, Todo. Bornachea. ¿Hay Sí. algún otro libro de esta línea transpersonal que te haya marcado, que quisieras como decir? No, es que sería infinito, porque Ya. nosotros seguimos. Ahora estamos publicando bastante de Joan Halifax, Sí. que también reúne esas dimensiones. Ella es gran conocedora del mundo chamánico, pero al mismo tiempo es monja zen y sacerdotisa zen. Bueno, y de hecho lo interesante es que también es la exmujer de Grof Es la y, exmujer de Grof. y Sí, también sí. trabajó, bueno, es un claro ejemplo de estas interconexiones que hablábamos, ¿no? Por eso Trabajó con, la- trabajó con psicodélicos con Grof, luego el chamanismo, luego se claro. metió con el tema de la filosofía oriental, se hizo monja zen, de hecho está mucho en el Mind Life Institute, conoce el Dalai Lama, hay estas conexiones. Pues últimamente la publicamos bastante, todos libros ligados al tema de la muerte, Sí. y del acompañamiento a la muerte, muy interesante. Y ella es un buenísimo caso, de lo que veníamos hablando, ¿no? De todas estas confluencias que tú has mencionado. Y en ella pues se reúne pues eso, Oriente, Occidente, lo chamánico, lo transpersonal, Grof, etcétera. Bueno, se me ha ocurrido mencionarla, pero podríamos hablar de muchos otros, o de las aplicaciones prácticas a veces que se hacen del mundo de la meditación o de lo transpersonal en temas concretos, en la educación, en las adicciones, en muchos ámbitos. Hoy en día se está trabajando y se está estudiando muy bien, y eso nosotros vamos publicando también, no solo la aplicación de la meditación en las clínicas para pacientes terminales, sino en las escuelas, en las prisiones, ya te digo, contra drogadicciones o desórdenes de la alimentación, etcétera. Todo eso es un mundo de aplicación práctica pues, pues, pues de esos diálogos, porque también lo tenemos con ayahuasca, como hace Ferigla, en el mundo de la psicoterapia o de la meditación, eso seguimos publicando y es muy interesante. Muy de hecho, este apartado como que no habíamos entrado, pero claro, al final todo esto que estamos hablando tiene esta aplicación práctica que cada vez es mayor, ¿no? Como que cada vez está llegando a más lugares, a más contextos, a más entornos. Y se abren a infinitas potencialidades.
Y no solo desde un plano utilitario, que a veces es la queja que algunos elevamos, yo también me incluyo, y decir, oiga, la meditación no solo es focalizar la atención, va muy bien, ¿eh? Y sirve mucho para que los niños se concentren. Pero es verdad que quien va un poco más allá, y ahí será cada uno, ¿eh? Quien quiera ir un poco más allá, de repente se abre todo un mundo. Uh, una manera de ver el mundo y de estar en el mundo y de vivir en el mundo extraordinariamente interesante, como quien practica yoga, que quizás empieza como una gimnasia y que va bien, indiscutiblemente, pero mucha gente va un poco más allá y empieza a respirar y empieza con la meditación y dice, hombre, y empieza de repente y ve que hay unos textos antiguos detrás y se le empieza a abrir un mundo muchísimo más rico y mucho más interesante, ¿no? Eso está sucediendo mucho con muchas de estas aplicaciones prácticas y utilitarias de las transpersonalidades o las técnicas transpersonales en distintos ámbitos del mundo secular moderno y que al final acaban abriendo a muchas personas al mundo espiritual más profundo y a una... Bueno, eso también es interesante. Sí, bueno, y está bien como que tenga esta aplicación práctica que de una manera o de otra esté llegando cada vez a más personas que sí que muchas de ellas al final pueden acabar Claro. profundizando más, ¿no? Mira, Claro. pues igual es un buen momento para enlazar con el título de la charla y aprovechamos también para hablar de tu último libro. Le había puesto el título que puede aportar el budismo a este momento de crisis, ¿no? Entonces, bueno, podemos hablar un poco de budismo en general y de tu libro y luego entrar a qué crees que puede aportar el budismo en este Sí. momento de crisis. Yo como Si es que soy... no estábamos antes ya de crisis, ¿no? Pero bueno, ahora Sí, está sí. como más claro, ¿no? Yo como soy editor y soy catalán además, lo El traigo. libro. Es muy curioso, pero decía, si lo enseñas así, parece un libro delgado, pero enséñalo de... Sí, No, bueno, pero no, pero se lee rápido, no, ¿eh? pero que está muy bien. Sí, Sí, no, sí, yo he sí. de reconocer, me lo cogí, te lo decía a ti, me lo cogí hace unos días por Kindle para preparármelo y como te había visto con la foto, digo, pues tendrá ciento y pico, 200 páginas. Y como No, era no, tiene Kindle no me di 500. cuenta y digo, coño, si son 500 y pico páginas. Sí, Pero me lo he sí. estudiado, no, y es un libro muy interesante y es muy divulgativo y muy profundo al mismo tiempo y yo estoy aprendiendo muchas cosas sobre el budismo, ya había leído ya, pero como que está muy bien estructurado y muy bien explicado y al mismo tiempo profundo. Sí. Sí, procuro Muy ser completo. didáctico. Es un libro de introducción al budismo Sí, para quien quiera, pero incluso para los budistas que ya lo conocen bien, yo creo que les aporta algo. De entrada les aporta la historia del budismo, sí, que muchos budistas desconocen. sí, Y para los no budistas, pues les da ahí una pincelada de las tres grandes joyas, ¿no? de la tradición. El Buda, lo que enseñó, y luego la comunidad, que en realidad es la historia del Buda hasta nuestros días, ¿no? Y esa es una estructura muy simple. Y el budismo, como tú has dicho, hoy en día es muy popular, ¿no? Entonces, claro, el budismo en tiempos de crisis es redundante. El budismo nace para los tiempos de crisis. Es una respuesta, es una indagación y una respuesta típicamente india en su origen, aunque luego el budismo sale de India y se universaliza y toma distintos acentos y los sigue tomando, pero en su origen es una solución india a cómo salir de la crisis. Lo que en sánscrito se llaman dukkha, sí. que es una palabra que los budistas suelen traducir por sufrimiento, Ajá. pero que tiene esa connotación mucho más amplia de contingencia, de ignorancia, de alienación, de frustración, de crisis, y en realidad la metáfora que la ilustra es la del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Por lo tanto, en el contexto en el cual nos encontramos en la Es muy actualidad apropiado. pandémica, es un momento de dukkha al 100%, ¿no?
Por tanto, ¿qué tiene el budismo para decir en tiempos de crisis? Pues lo tiene todo. Ya le digo que el Buda se le comparaba, y muchas veces se pone esa analogía, a como el gran médico. Y el Buda diagnostica el mal, la enfermedad, que es dukkha, y busca el origen de la enfermedad, que él lo encuentra en la codicia, el odio, y la ignorancia, en el deseo, en ese yo ávido, y que él quiere trascender, es el gran ejemplo de lo transpersonal. Oye, y es un buen psicoterapeuta y un psicólogo, ¿no? Toda esta Totalmente. indagación es totalmente psicológica también, ¿no? Claro, y entonces propone que hay el camino, el óctuple sendero, que nos puede llevar más allá, que acaba con las causas que producen la enfermedad y por tanto muerta de raíz la causa del sufrimiento, de la crisis, pues ya hay la liberación del sufrimiento, que es lo que llaman nirvana, o como queramos ya llamarlo, ¿no? Y aunque yo en el libro, como mi especialidad es India, remarco bastante ese contexto índico en el cual nace el budismo y que tiene muchos paralelismos con el yoga, con las Upanishads, con distintas filosofías, el jainismo o el Samkhya de la antigua India, comparten muchos presupuestos. Luego tienen alguna diferencia, obviamente, pero son distintas respuestas indias a inquietudes típicamente indias. Es un movimiento muy de la era axial, de ese siglo, de ese milenio antes de nuestra era, donde las tradiciones religiosas dejan ya, o en distintos lugares del mundo, en China, en India, en Persia, en Israel, en Grecia, dejan de cumplir ciegamente la tradición y empieza una introspección, una indagación individual, y la respuesta que da a ese nacimiento de la subjetividad, en último término, estamos asistiendo, uno de los pioneros y uno de los paradigmáticos es el Buda. Y el budismo es la respuesta que le encuentra a esa indagación en lo más profundo. Luego, yo en el libro hablo mucho de la historia, de cómo ese mensaje luego se expande por India y luego pues toma la ruta de la seda y se va hacia China y Corea y Japón y toma, luego se va al sudeste asiático, o antes ya se había ido al sudeste asiático y a Sri Lanka y Tailandia y Birmania, o luego se va al Himalaya y al Tíbet, y como recientemente en las últimas décadas se ha expandido por medio mundo, y ha llegado a Occidente, etcétera. Eso, por lo tanto, ya deja de ser un movimiento índico, porque desde sus orígenes, como buen movimiento axial, tiene un espíritu universal. Es una respuesta, sí, por un lado es india a inquietudes indias, pero al mismo tiempo es una respuesta universal a interrogantes universales. De ahí que haya podido cuajar en sociedades y culturas muy distintas y sigue siendo muy atractivo y muy vigente en el siglo XXI. Y que mucha gente se haga budista o no se haga budista, pero integre el budismo dentro de su práctica, de su manera de ver el mundo, ¿no? Y eso es muy interesante, ese diálogo que tiene el budismo con las distintas culturas. Yo eso lo aporto en el libro, quizás es mi aportación más original, porque yo no soy un maestro budista, yo no soy un lama, ni pretendo serlo, ni doy recetas para que nadie practique el budismo. Es un libro para entender qué es el budismo desde un punto de vista antropológico, histórico, filosófico, espiritual. No es un maestro budista dando lecciones o consejos prácticos de cómo practicar el budismo. Eso hay gente mucho más cualificada que yo, y muchos de los cuales yo publico en Cairo. Bueno, aunque tienes nombre de santo. Sí, Tienes nombre de santo. sí, Como San nombre de santo y Agustín. apellido de filósofo, pero no, ese es un libro que es un introductorio. Sí. Incluso A mí hay me ha gustado, fotos y mapas, etc. a mí me ha gustado mucho ya desde el principio cuando dices que el budismo en realidad es un constructo, ¿no?
o sea, no se podría hablar de budismo en la Sí. antigüedad, ¿no? Como que dices algo así, como que es un híbrido de tradiciones y corrientes de la modernidad, ¿no? O sea, como que es un híbrido entre algo que Bueno, ya existía y el encuentro con la modernidad, el concepto de budismo propiamente sí, dicho, sí, ¿no? sí. De hecho, todos los ismos son Ujú, constructos muy recientes, ujú, muy modernos. Incluso el Islam y el cristianismo y otros que parece que tienen mucha solera, la idea unitaria de una religión llamada cristianismo, otra llamada budismo, otra llamada taoísmo, como queramos, los ismos, ujú, insisto, esto no tiene más de 200 años, 250. El caso cristiano es un poco distinto y es quien acaba colonizando en terminología y en parámetros nuestra manera de entender otras tradiciones, pero, pero son constructos del diálogo de tradiciones espirituales muy antiguas con la modernidad. ujú, Y es la modernidad, es ese diálogo entre la modernidad y las tradiciones espirituales la que cosifica los distintos ismos ujú, en el mundo. Ahí tiene mucho que ver la expansión colonial occidental desde el siglo XVI en adelante, que al ir encontrando pues, distintas tradiciones espirituales no cristianas en el Amazonas o en África o en Asia o en los distintos lugares, les va comparando con el cristianismo y va construyendo un ismo según los patrones religiosos de Occidente. ujú, Y de ahí que esa colonización intelectual, por decirlo así, acaba teniendo un efecto muy importante sobre esas tradiciones. A ver, me voy a explicar. Desde el momento en que los colonizadores o los misioneros consideran que las tradiciones espirituales que se jacten de serlo, que no sean unos caníbales bárbaros, ¿no? Tienen que tener un libro sagrado, tienen que tener unos rituales establecidos, tienen que tener una iglesia establecida, tienen que tener aquello que tiene el cristianismo, en otras palabras. Y si no lo tiene, entonces es una falta. En lugar de aceptar la diferencia, hay una ausencia de. Entonces, qué acaba produciendo eso en la simetría colonial? Donde hay los amos occidentales, que en todas las tradiciones del mundo, sobre todo en el siglo XIX, eso es muy patente, y en el XX, y todavía está en marcha, en todas las tradiciones espirituales y religiosas del mundo, sea la de una pequeña tribu perdida en una jungla del Camerún, o sea la del budismo practicado por centenares de millones de personas en distintos países, buscan ecualizar su tradición según los parámetros occidentales de lo religioso. Buscan hacer el ismo. Y entonces buscan, bueno, ¿cuáles son los sutras ¿cuál es el equivalente a la Biblia, por decirlo así? sí, Pues sí. los sutras del Buda, ¿no? ¿Y qué es lo más parecido a una iglesia? Pues resulta que no tenemos. Bueno, pues hay que buscar algo, una ortodoxia, una fuente de autoridad que equivalga a lo que en Occidente se entiende por iglesia. Y si no la tenemos, bueno, pues habrá que fabricarla. Y muchos tradiciones están en ese proceso, ¿no? O una ética, hay que tener una ética universal, porque parece ser que las tradiciones con peso tienen sus valores morales muy establecidos. Todas las tradiciones tienen valores, pero esa idea de petrificar, según el patrón occidental de lo religioso, que es el cristiano, en último término, equivale por una semitización de lo religioso y la creación de esos ismos. Yo todo eso no lo digo en el libro este de las tres joyas. Que nadie se Pero asuste ahora sí con mi que, rollo que acabo de dar. pero sí que Eso explica lo esta digo en idea, otros libros. sí que explica esta Pero idea que es eso muy está ahí. interesante, sí, sí. Bueno, de hecho, incluso el chamanismo también sería otro ejemplo Claro, de otro ismo, ¿no? Que claro, no es que claro. sean todos los chamanismos iguales y Claro, unificados, ni mucho menos, ¿no? le hemos puesto la etiqueta de chamanismo como si fuese En una Occidente. tradición
a lo que es la religión yoruba, lo que es la religión yanomami, lo que es la religión quechua, lo que es la religión que alguna tenga un punto en común. Pues claro, y también las tienen el budismo y el hinduismo en común, y el cristianismo y el islam y el judaísmo. Muchas comparten, evidentemente. Pero ese paraguas de chamanismo es bueno, pues son los constructos, es una manera más educada, más moderna, a veces, de lo que antes se llamaba animismo o religiones primitivas. Eso hoy en día es políticamente incorrecto. Entonces hay maneras mucho más educadas de decir religiones tribales, religiones chamánicas, pero en realidad lo que es interesante es indagar en la carga ideológica que esconden las palabras que utilizamos, ¿no? Insisto que yo en el libro de las tres joyas no hilo tan... A ver, menciono esto, Sí, pero sí. no profundizo porque no es el libro para profundizar en esas cosas, ¿no? Pero ya que ha salido a colación, es interesante mencionarlo, ¿no? Y ya que hablas de terminología, también me ha gustado, y esto sí que está en el libro, cuando hablas de dukkha, ¿no? Que se traduce normalmente como la idea esta del sufrimiento, ¿no? Que es la primera noble de verdad de Buda, ¿no? Que la realidad del sufrimiento, pero que en realidad tú acabas diciendo que la palabra más adecuada sería insatisfacción más que Sí, sufrimiento, ¿no? sí, sí, Esto me ha parecido sí, muy interesante también. sí, 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 es la situación no satisfactoria de nuestra situación. Sufrimiento también es una de las posibles traducciones. Hay que intentar familiarizarse con el original, con dukkha. Ajá. Y por eso yo una vez lo voy matizando, luego al resto del libro voy hablando de dukkha, que es mucho Ajá. más amplio, mucho más Sí. rico, y que abraza todo ese espectro de connotaciones que tiene y que sufrimiento, que incluso nos hace parecer un poco el budismo, uy, qué pesimista que es, ¿no? Que parece que estemos sufriendo, ¿eh? No, en realidad es la contingencia de ser humano a lo que se Ujú. refiere el Buda. Al hecho de existir es dukkha, a la transitoriedad, a la impermanencia, a la ignorancia, a la finitud, al estrés, Ajá. a la ansiedad, a todo eso es dukkha. De ahí Ajá. que incluso en los estados placenteros pueden llegar, son dukkha también, porque son efímeros. Y entonces, incluso el deseo de liberarnos y de alcanzar el nirvana y de trascender y ser muy espirituales forma parte de También. la ignorancia y de la insatisfacción, ¿no? Ujú. En eso el Buda realmente es un pionero, un avanzado a su tiempo, y sienta las bases, influye muchísimo ese mensaje del budismo en lo que será el movimiento transpersonal, más Ujú. luego, porque es el que traza un mapa muy claro, de decir, bueno, pues el crecimiento hasta aquí continúa, trascendiendo precisamente. El budismo es de los primeros en desenmascarar al ego, Ujú. al yo, como fuente de nuestros grandes problemas, ¿no? Ojo, el yo es necesario, es Ujú. fundamental Sí. para funcionar en este mundo. Y es como el páncreas, es una forma parte de nuestra realidad contingente existencial. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta de que es contingente Ujú. y que es un constructo Sí. que nos hacemos para funcionar, pero aquí hay que ir más allá. Eso el budismo tiene una larguísima experiencia en lidiar. Por eso es muy importante en los estudios transpersonales o en el Ujú. diálogo entre psicoanálisis y espiritualidad la aportación del budismo. Bueno, muchos de los pioneros, Maslow, Watts, y toda aquella gente estaba bastante familiarizada con el budismo, o a raíz de los encuentros entre psicoanálisis y Zen o Watts, Ujú. pues ahí desarrollan, el budismo es esencial para entender el desarrollo de lo transpersonal, ¿no? Ujú. Pues bueno, pues de eso hablo un poco en las tres joyas. eh, Y otra idea del budismo, yo quería comentarte un par de cosas más, si quieres, y luego podemos ir sí, cerrando. Eh, es curiosa la idea de Anatman, ¿no? Dentro del budismo, que un poco
sí que influye mucho a la psicología transpersonal, pero es curiosa esta idea tan diferente de otras filosofías orientales, sobre todo del hinduismo, ¿no? De que no Sí, hay una esencia, ¿no? De que no hay un yo superior con el que conectar, ni una esencia que descubrir, ¿no? Esto sí, yo creo que incluso a muchas personas que están muy metidas en la psicología transpersonal les sorprendería realmente profundizar en esta idea, ¿no? Porque ves, la gente dice, bueno, más allá del ego, pero para conectar con la esencia. Pero claro, según Buda es, no, más allá del ego, pero es que más allá del ego no hay ninguna esencia porque no hay ningún yo. O sea, ni claro, yo claro. con minúsculas, ni yo con mayúsculas tampoco, ¿no? Sí, 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 sí. Hombre, yo creo que esa es la aportación más original que hace el budismo, es esta, ¿eh? Y que el budismo, sobre todo la corriente Theravada, le llama anatta, o anatman en sánscrito, y la corriente mahayana le llama la vaciedad o la vacuidad, shunyata o shunya. Es una manera distinta de explicar lo mismo, esa falta de una esencia última en las cosas y por ende en uno mismo, ¿no? Eso es una gran aportación y es lo que lo distingue un poco de otras tradiciones. Aparte de eso, comparte muchísimas cosas con el yoga, con las Upanishads o con otras tradiciones, pero en su énfasis en Anatman, efectivamente, el Buda se aparta un poco de la corriente mainstream. Él es muy cauto en, 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 en no afirmar. De hecho, está bastante influido por los escépticos los escépticos indios, la corriente añánica, que luego creo yo que influirá bastante en los escépticos griegos, por cierto. Y él no niega ni afirma el Atman. Esto es lo interesante. No lo niega. Lo que es curioso es que no lo afirme. Lo que es curioso es que no afirme que existe un Atman, un alma, un espíritu, una esencia, un yo con mayúscula profundo y que interpenetre todas las cosas. No, no lo afirma. Y ahí se desmarca completamente de sus correligionarios, de sus contemporáneos y de los maestros de las Upanishads. Y solo que no lo niega. Luego el budismo Theravada, sobre todo, ha sido más anátmico que el propio Buda. El Buda queda más ahí. Y el budismo mahayana a veces es más ambiguo al respecto, según la corriente de budismo. Lo que sí, en tanto unos como otros insisten en que eso que llamamos yo, eso es un constructo necesario para funcionar en este mundo, en este plano, pero que precisamente eso no es algo permanente, no es algo esencial, eterno. Y si no hay nada que sea esencial ni nada que sea eterno, ni ese yo lo es, ni ningún supuesto yo más grande o Dios lo es, porque todo es impermanente, ¿no? En eso el budismo es bastante tajante. Lo que sí que es verdad que si quieres, sobre todo la vertiente mahayana, al hablar de la interconexión de todo con todo, de todo lo que es causa y efecto, de todas las múltiples causas y efectos, y todo está interrelacionado con todo, y todo es condición de otras condiciones, bueno, pues quien quiera ver en esa suma de concatenación universal de todo con todo o una esencia eterna, bueno, pero eso será una superposición que haga alguien sobre un planteamiento que no hacen los budistas en general, que se cuidan muy mucho de no afirmar que exista una esencia última de las cosas, aunque a veces algunos no se alejan, sobre todo en algunas filosofías del Mahayana y quizás por influencia del Vedanta hindú o de alguna otra tradición. Y esta idea que decías ahora, bueno, estas dos ideas, la impermanencia y la interconexión o la interdependencia, se han hecho muy presentes ahora con la crisis, ¿no? Claro, en realidad siempre sí, lo único que ahora lo hemos podido palpar de una manera más directa y más evidente, lo que ya sabíamos, lo que Bueno, intelectualmente sí, sabíamos, ahora es más evidente.
sí. pero parecía que en Occidente se lo había olvidado mucha gente, ¿no? Esta idea de la impermanencia y esta idea de la interconexión de las cosas parecía como que estaba muy, muy Sí, poco presente, ¿no? Y de repente es como que se hace muy evidente, ¿no? sí, sí, porque aquí funcionamos, bueno, con unas inercias muy fuertes, un yo muy, este individualismo, que tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas buenas, pero tiene su lado muy oscuro que a veces no nos permite ver más allá de nosotros mismos y de nuestro pequeño mundo y percibir esa infinita interconexión de todos con todos y de todo con todo, y que al final acaba diluyendo la esencia individual de las cosas. Bueno, eso sí se trabaja un poco a través de no solo de la meditación, sino es una manera de estar en el mundo y de entender el mundo. A veces se suele reducir demasiado el budismo a una serie de técnicas meditativas, que por importantes que sean, no son lo único. El budismo no se puede reducir solo a eso. Y en cambio sí hay una manera de estar en el mundo, de entender a los demás seres vivos, ese altruismo o esa empatía. Y en último término son una serie de valores éticos los que permean la percepción budista, de que tú y yo y aquel y aquella que nos están escuchando no somos distintos. Precisamente la gran ignorancia es creernos distintos. Y el ideal del bodhisattva o del sabio es aquel que se toma nuestra ignorancia en serio y que sabe que precisamente estamos sufriendo porque nos creemos entes autónomos, autocontenidos y distintos, y perseguimos metas efímeras, estos deseos evanescentes, porque una vez lo hemos colmado, se escapa, se fuma rápidamente y estamos en estos círculos viciosos, ¿no? O el sabio, el bodhisattva, el lama, el gran maestro budista es el que entiende que en nuestra situación circular en la cual nos encontramos, esa ignorancia que llaman los budistas, ese sufrimiento en el cual nos encontramos, solo puede capearse si entendemos de una manera vivencial de que el yo, ese yo, no deja de ser un constructo que nos hemos inventado, y que hay que ir más allá de ese yo para no solo captar y entender, sino para sentir y vivir la interconexión de todos con todos. Y el bodhisattva es el que permanece en ese mundo para ayudar a los demás a entender esa gran ignorancia, esa gran falacia en la cual nos encontramos y que nos tiene como el hámster, ¿no? En la jaula que lleva eones cósmicos dando vueltas, girando en su jaula, sin darse cuenta de que van a la película, ¿no? Eso es un poco la esencia del budismo, perdón por haber resumido el budismo en 2 minutos. Bueno, sí, tampoco podemos, pero, pero sí que respondiendo a la pregunta del título de la charla, ¿qué más sientes o crees, ya has apuntado, ¿no? Por un lado están como las prácticas, ¿no? Como técnicas de Sí. meditación, de mindfulness. ¿Qué más Bueno, sientes que puede aportar a un momento de crisis el budismo? es que, ¿cuál es la meta del budismo? Ajá. La meta del budismo, si le llamamos nirvana, suena muy exótico, muy bonito, y si la llamamos liberación, ya podemos entender un poco más, pero si la traducimos más a nuestras categorías, lo podemos llamar libertad. Ujú. Yo ya sé que libertad tiene otras connotaciones en castellano y en Occidente, pero y libertad de elección y de libertad de voto y libertad de expresión y tiene que ver con una cuestión más social y política. Sin embargo, la verdadera libertad
Eso es lo que hablaba Krishnamurti, la libertad primera y última, la libertad total, y ahí coincide plenamente con el Buda, es aquel que realmente puede actuar sin los condicionamientos de ese yo. Y el que puede actuar de una manera verdaderamente libre es aquel que no está guiado por sus necesidades imperiosas del yo, del pequeño yo. Y eso el budismo, como no lo pierde nunca de vista, que ese es el objetivo de la vía budista, llamémosle como queramos llamarle, sigue siendo un mensaje, es un mensaje muy pertinente para una sociedad como la moderna del siglo XXI, en la crisis pandémica o no pandémica, da igual, porque es la sociedad en la cual vivimos es una sociedad de ignorancia, por muchos conocimientos que tengamos y que podamos aportar y que sin duda tenemos. Somos la sociedad más alfabetizada de la historia y somos una sociedad totalmente energúmena, por otro lado, y totalmente ignorante, y que seguimos guiados por los mismos mecanismos, por los mismos impulsos, por los mismos instintos y por las mismas que el hombre de Neandertal o la mujer de Neandertal. Y no nos engañemos, por mucho que la tecnología sea deslumbrante, sí que hemos mejorado tecnológicamente, aunque lo del virus ahora también nos ha puesto, nos ha descolocado bastante hasta en la tecnología. Pero en cambio, en lo verdaderamente profundo no hemos avanzado demasiado. Y ahí la atemporalidad del mensaje del Buda y del budismo sigue siendo hoy en día tan vigente como hace 2500 años o como hace 5 décadas. Y lo será pasada la pandemia. Lo que en estos momentos en los que quizás algunos han percibido de una forma más directa la angustia, la ansiedad, la inseguridad, la impermanencia, al mismo tiempo que pueden haber percibido también no solo la transitoriedad y hasta la cercanía de la muerte y de la enfermedad, que son las metáforas budistas para hablar de dukkha, sino también de la fragilidad de nuestra situación muy compleja. Sí, en esos momentos de confinamiento y de la pandemia hay gente que se puede haber sentido o que quizás se puede haber puesto en una posición de entender mejor el mensaje del budismo y para no convertirse al budismo, porque hoy en día y en Occidente y en el siglo XXI no es necesario convertirse a nada, pero sino integrar buena parte de ese mensaje y probablemente integrarlo con las tradiciones psicoterapéuticas de Occidente o en las cuales uno conoce con la ciencia occidental y hacer ese diálogo como lo transpersonal, entre una espiritualidad que viene de Oriente, pero con una ciencia occidental, una psicoterapia de corte es que ya no le pongamos origen, ¿no? Lugar de origen a las cosas porque son globales y siempre lo han sido. Y siempre lo han sido. Hoy en día se habla mucho de la globalización, pero siempre ha habido globalización. Las bacterias y los virus se han paseado por el mundo desde siempre. Y las pólenes y las especies y las economías y las lenguas y las culturas y los pueblos, y sí, las economías también y las gentes también. Pero en realidad llevamos desde siempre interconectados y globalizados. Lo que ahora es más palpable, es muy rápido. Son muy rápidos los cambios que eso genera y entonces no hay nadie que lo pueda negar, ¿no? Ahí yo creo que el budismo tiene un mensaje, tiene cosas que decir en este mundo de tanta transformación tan rápida. Una de las máximas del budismo es hablar de la impermanencia, de la transitoriedad y cómo manejar eso, y la muerte y la enfermedad. Eso está en la médula, en los primeros discursos del Buda. Por tanto, está diseñado para eso, como decíamos hace un rato, ¿no? Para estas situaciones.
o para estos momentos o cuando la gente vive estas situaciones. Es verdad que nadie se embarca en una senda espiritual o una senda de progresión espiritual si no ha vivido, si no ha tenido una crisis. Si no, pues si todo le va bien, ¿qué necesidad hay de embarcarse? Es lo que dicen en la India, los dioses no se liberan porque están en el paraíso, ¿no? Entonces no tienen el anhelo de buscar la liberación. Es más, quieren que se perpetúe indefinidamente su buen karma que les ha llevado a nacer en esos cielos, ¿eh? Pero quien está en una situación como los humanos, que podemos entender el mensaje de liberación y sentir el sufrimiento y la crisis, ahí sí que puede ser muy pertinente el mensaje del Buda o de cualquier otro maestro interesante. Muchas gracias. Bueno, te voy a hacer otra pregunta que se me ha quedado a raíz de lo que estabas diciendo ahora, que tiene que ver justamente con el tema del karma y de la muerte y de la idea de la reencarnación en el budismo, ¿no? Que también esto a colación un poco de la psicología transpersonal y de, bueno, del mundo espiritual occidental, ¿no? Que yo a veces percibo como cierta tendencia a hablar de vidas pasadas o creer en, ¿no? O el tema, por un lado el tema de la esencia y luego el tema, ¿no? De, no, pues es que las vidas pasadas, porque es que en la próxima vida, porque tal. Claro, el budismo se carga todo esto también, ¿no? No, no es una vida futura, ni es, o sea, es ahora, ¿no? Porque no tiene ningún sentido la idea de reencarnación en el budismo, ¿no? O no Sí, la misma sí. idea que tienen en otras... De hecho, el Buda insiste más de una vez que es una pérdida de tiempo especular sobre las vidas pasadas. Es verdad que en su clarividencia bajo la higuera es el momento del despertar y la iluminación, la tradición le atribuye el conocimiento de todas sus vidas pasadas y la de todos los seres del universo, porque tienen que poner una iluminación fuera de lo común, ¿no? Pero luego él siempre insiste en algunos sutras en la futilidad de ir especulando en lo que pasa en el más allá o en lo que pasó en el más para acá. De hecho, rechaza explícitamente ir a especular demasiado con estas cuestiones metafísicas últimas porque nos desvían del aquí y ahora, que es lo que él... Y él siempre reencauza, digamos, la conversación o la práctica al momento presente y rehuye e insiste en lo poco positivo que es para el camino espiritual, para la progresión espiritual, las especulaciones con vidas pasadas o vidas futuras, ¿no? Por tanto, sí, el budismo en ciertos círculos espirituales sí está muy en boga y de moda hablar de vidas pasadas o vidas futuras. Tú piensas que, hablando del budismo, porque hay otros que lo pueden enfocar de otra manera, pero yo que conozco bien, mi especialidad es India, entonces conozco las tradiciones índicas y conozco bien budismo, jainismo, hinduismo y sikhismo. Estas 4 grandes familias de tradiciones, porque así hay que concebirlas, comparten muchas cosas en común. Y si algo comparten todas ellas, es en el rarísimo renacimiento. Muchas comparten la idea del karma, evidentemente, y de existencias pasadas y existencias futuras, que el budismo enfoca de una manera un poco distinta al hinduismo y al jainismo. Pero si algo coinciden todos, es en lo raro del renacimiento humano. Porque precisamente la idea del samsara, la idea de un ciclo infinito de existencias, está concebida no como una explicación metafísica de cómo es la realidad, está concebido para resaltar lo raro del renacimiento humano y lo absurdo que sería desaprovechar el rarísimo renacimiento humano en el cual estamos, porque lo normal es renacer como protozoo o como brizna de hierba, o como gusano o como lo que sea, y con las infinitas variedades de existencia y de forma de vida que no se enteran.
Y si uno ha conseguido en este samsara, en este ciclo de las existencias, el preciado renacimiento humano, no lo desaproveche, y lleve una vida de ignorancia y de violencia y de codicia y de orgullo y tome la senda. Evidentemente los budistas dirán budista, los jainistas dirán tome la senda jainista y los hindúes dirán tome la senda hindú, pero en realidad están casi... la teoría del karma es más compleja, porque tiene varios niveles de lectura, pero uno de ellos, y no el menor, es para resaltar precisamente la importancia del nacimiento humano. Es muy pocas veces hemos sido otro humano, según la concepción índica del samsara. Por lo tanto, eso de que yo fui Cleopatra o yo fui Napoleón o a mí me decapitaron en la no sé qué, eso sería absurdo desde el punto de vista del budismo, del hinduismo, del jainismo, porque hay muy pocas probabilidades y estadísticamente es muy difícil. Esto hasta la ciencia estaría de acuerdo que es verdad que la probabilidad de ser Cleopatra sería una entre no sé cuántos miles de millones. Es verdad que hay los jatakas, los cuentos de las existencias anteriores del Buda, pero estos son cuentos populares asiáticos, indios en su mayoría, pero otros son de otras zonas, que han sido budizados, debidamente budizados, para explicar los principios esenciales del budismo, que es la generosidad. Y entonces, en lugar de decir que la generosidad es dar a la comunidad monástica budista de comer cada día, pues se habla de la historia del Buda cuando era una mangosta, y fue muy compasivo con otro animalito y eso le proporcionó un renacimiento, pues el siguiente como monje, no sé qué. Bueno, pero eso no hay que tomarlo al pie de la letra, son textos de carga pedagógica para explicar los principios del budismo a una sociedad que es analfabeta, y que no lee y que básicamente escucha a los monjes a que le reciten estas historias, ¿no? Bueno, eso a colación de lo que decías de la moda esta de las... No, por cierto, es algo que además lo mencionas en varias partes del libro y pones alguna frase de estas, ¿no? De lo que Sí, decías de las especulaciones y que es más importante estar centrado pues esto en el aquí y ahora y en lo experiencial, en lo inmediato, ¿no? sí. De Que hecho, es en todo el caso... sí, la teoría del karma es muy interesante porque la primera vez que aparece tal como la conocemos, porque karma en la antigüedad, en la India védica, hace 3000 años, era la acción ritual. La acción, el sacrificio a los dioses, eso era el karma, que tenía sus consecuencias, que los dioses portaban lluvia o felicidad o descendencia, o buena suerte o lo que fuera. Y luego ya es con las Upanishads que se convierte en una, ya hacia el 800, 900 antes de nuestra era, los sabios de las Upanishads que están ya dándole una interpretación más profunda, del ritual de la antigua religión védica, ya la convierte en una doctrina esotérica, esotérica en el sentido profundo. Se llevan al pupilo fuera del pueblo, se lo llevan al bosque y dicen, no, 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 yo te voy a contar ahora lo que es el karma. El karma no solo es la acción ritual, es cualquier acción. Eso es una novedad. Pero acto seguido, y eso es muy importante, eso casi nadie lo sabe. Y a partir de ahí, la India entiende, y medio mundo entiende, que cualquier acción tiene sus consecuencias. Ahí las tradiciones asiáticas suelen ser unas nuevas existencias hasta que uno lo corte con la liberación del ciclo, con el nirvana o moksha o mukti o como queramos llamarle. Pero lo que es interesante es que en la Brihadaranyaka Upanishad, que es cuando se formula por primera vez esto, el maestro se lleva al pupilo y le explica la teoría del karma y acto seguido le explica la teoría de la liberación. Por lo tanto, el karma es otra manera de llamar a dukkha, es otra manera de llamar la situación de ignorancia, de contingencia inherente a la condición humana, y le dice, pero bueno, yo te voy a contar ahora cómo liberarte de esta peso, de este condicionante, de este determinismo de la acción,
Y entonces le cuenta, bueno, pues toda la doctrina del Atman Brahman, y el Buda le contará lo otro. O sea que ya desde el primer momento la doctrina del karma no es una explicación metafísica de nuestra situación en este mundo, sino que es el contrapeso inevitable a proponer una salida liberadora de la contingencia humana. Y un polo es el karma y el otro polo es la liberación, el moksha, nirvana o mukti, ¿no? Por lo tanto, eso es importante destacarlo, cosa que no casi nadie sabe y se queda con el karma como el renacimiento, la reencarnación y bueno, eso es una parte popular y también importante, pero a mi juicio secundaria de lo que sería la doctrina del karma. Incluso, déjame acabar ya que estoy lanzado. Sí, sí, sí. Yo encantado de escucharte. Incluso para los asiáticos, en ese tono antropológico que a mí me gusta enfocar las cosas, la doctrina del karma ni habla de vidas pasadas, ni siquiera es el contrapeso a la liberación, sino que el karma básicamente es el marco para la acción moral, por lo tanto tiene una dimensión básicamente ética. Para la mayoría de asiáticos, sean en Tailandia, en Japón, en China, en el Tíbet, en India, la teoría del karma se entiende como el marco para generar acciones kármicamente positivas, auspiciosas, y en contra de las kármicamente negativas, demeritorias, ¿no? Y que portarían a renacimientos inauspiciosos y no interesantes. Por lo tanto, si uno quiere un renacimiento, esto es a nivel antropológico, más popular, si uno quiere un renacimiento como ser humano, como ser divino, o como monje o como monja, lo mejor, la forma más segura es generar aquellas acciones, aquellos karmas, susceptibles de portar mérito kármico, es decir, el altruismo, la compasión, el amor, la ecuanimidad, la benevolencia, la generosidad, todo eso es la forma más segura de generar buen karma. Mientras que si uno es codicioso, orgulloso, violento, mentiroso, se está labrando sin duda alguna un renacimiento como un ser muy, muy, muy bajo en una próxima existencia. Esa interpretación que hacen muchos asiáticos, que se parece más a la de las vidas pasadas de aquí, pero es como mucha gente entiende el karma. Y ahí queda claro que se entiende como el marco para una retribución o el marco para la acción. Y no es Dios, no hay nadie, ni siquiera son unos valores seculares, sino son una serie de valores kármicos los que están ahí. Y medio mundo, medio Asia tiene esto como referente. Por lo tanto, es importante conocerlo para ver por qué un tailandés, o por qué un chino, o por qué un japonés, o un coreano, un tibetano, un nepalí actúan según cómo actúan, tienen, no es lo único que tienen en mente, evidentemente, pero ese es un referente importante a tener en cuenta. Eso también forma parte de la teoría del karma. De todo eso sí que hablo en mi libro. Bueno, Agustín, vamos a ir cerrando poco a poco. A ver si hay alguna pregunta. No hay muchas preguntas, hay comentarios. Bueno, te voy a leer. De verdad, Agustín, una delicia. Está siendo muy interesante. Me dicen, por favor, puede contestar también a la pregunta que da título a la charla, pero bueno, yo creo que ya hemos hablado un poco también. Bueno, hemos hablado un poco. Bueno, y hay muchas cosas entre líneas que si volvéis a ver la charla seguro que vais Sí, a descubrir. sí. Yo te iba a hacer, creo que no hay ninguna pregunta más, pero te iba a preguntar una cosa que no tiene que ver con el budismo, pero que una vez que estábamos cenando me lo comentaste antes de la pandemia y me hizo mucha gracia el comentario que me dijiste, esto es del hinduismo, ¿no? Me dijiste, no sé qué te pregunté exactamente, no sé de qué estábamos hablando, pero tú me dijiste, bueno, es que estamos en el Kali Yuga, metidos en el Kali Yuga hasta las trancas. Y para los que no sepan lo que es el Kali Yuga, si puedes explicar esta teoría del hinduismo
Como me Bueno, dijiste en septiembre o en octubre, fíjate. sí, pues sí, fíjate, ya ve. A ver, sí, está muy. La comparten todas las tradiciones de la India, ¿eh? O Ah, sea, no es solo del hinduismo. es otro, así como Kali Yuga es propiamente hindú, pero los jainistas tienen la misma idea en 6 periodos, no 4, Ajá. y hablan 6, y los budistas tienen también la misma idea, y Ah, la sí, ah, no lo decadencia y sabía. declive del Dharma, Ajá, y las descripciones que hacen de la época en la cual nos encontramos se parecen mucho. Por lo tanto, tenemos un patrón índico que cristaliza bajo la forma de los yugas del hinduismo, de la degeneración del dharma del budismo o de las edades tristes del jainismo, pero es el mismo patrón, que por cierto los griegos también tenían muy parecido. ajá, Debe ser un trazo incluso muy antiguo indoeuropeo, que ajá. es la idea de un paulatino declive de la moral y de la sociedad, y de las condiciones de vida en las cuales nos encontramos. Y la mayoría de tradiciones de la India, y los hindúes en particular, eh, entienden que nos hallamos en una época bastante degenerada. También tienen sus ventajas estas épocas. Sí. Es más, los jainistas sostienen que ya es tan bajo el nivel de moral y de práctica espiritual y de comprensión que tenemos, que ya nadie es capaz de liberarse en este mundo. Eso lo sostiene el jainismo, con lo cual hacen que la práctica jainista sea verdaderamente transpersonal, porque no hay una recompensa a la práctica, al menos en este mundo. Lo que pasa es que ellos piensan que hay otros universos paralelos donde sí es posible liberarse. El Kali Yuga, que hablan los hindúes, incluso hay unas cronologías que lo fechan, pero vamos, eso no es necesario entrar, porque además tampoco se ponen de acuerdo, hablan de un declive general de la moral, donde, bueno, en términos tradicionales, pues los hijos no respetan a los padres, todo el mundo allá, pues en los términos tradicionales, las castas no siguen sus gentes, hacen el trabajo de su casta, los reyes no están para la labor y están solo para la corruptos, son todos corruptos y solo quieren enriquecerse, cada uno, el pez grande se quiere comer al pez chico, es la batalla salvaje, las enfermedades asolan el planeta, el dinero y el placer son los únicos motores que nos mueven. Es una descripción bastante realista Bastante presente. en realidad, solo que ya la planteaban hace 2000 años. Por Ajá. lo tanto, la sensación de degeneración moral que seguimos manteniendo 2000 años después, parece ser que forma parte de nuestra condición o de las sociedades humanas, ¿no? Esa es una idea que está muy presente, incluso el caos, si uno viaja a la India y que verá ese ruido y esa contaminación y esa suciedad y esa pobreza y la enfermedad, dukkha en su sentido más literal, no ya más filosófico. Eso es el Kali Yuga también, ¿no? Son Y las sería el cuarto de los cuatro, ¿no? De los sería cuatro el cuarto de los yugas. 4, solo que la India siempre considera que todo eso es cíclico Vale. y que después de un ciclo degenerativo vendrá otro regenerativo. Y Ajá. las cosas, lo único que como siempre hablan en términos de calpas y de millones de miles de años, bueno, esto no es pasado mañana, que se Sí. acaba. Y entonces, a veces, algunas tradiciones, eso el budismo lo tiene más acusado, hablan de la aparición de una figura un poco más mesiánica, en estas condiciones tan deplorables y tan difíciles, que restaura un poco o
en el caso del budismo, pues suele ser Maitreya, el futuro Buda, y entonces hay sectas en Japón y en China que lo veneran mucho y que esperan que llegue, aunque no llega nunca, al parecer. En el caso de la India hindú, la idea del avatar, de la manifestación de lo divino que desciende, pues también va ligada un poco también a esos periodos cósmicos de degeneración, y los últimos descensos en forma de Rama y de Krishna, por ejemplo. Pues es un poco esa misma idea, que es un poco la idea cristiana del Mesías, ¿no? Y Jesús, el Cristos, que es una manifestación divina. Ahí se parecen mucho, hay una gran convergencia si es que no hay un plagio directo de unos a otros. Y tampoco tiene por qué haberlo, puede haber una misma sensibilidad y una misma percepción y una misma convergencia de ideas, de algo que restablezca o que proporcione una guía en esos momentos tan duros, tan difíciles, como los que nos toca vivir, estos momentos caliyúbicos. Y tal como estamos hoy en día, pues casi que uno tiene que aceptar que en esto eran bastante clarividentes los antiguos hindúes, porque hasta estas enfermedades contagiosas, los que, bueno, Aparecen fíjate, también, ¿eh? sí, sí, En los aparece. escritos, vaya. Sí, sí. Bueno, es que forma parte de la trama de lo real para ellos. Fíjate que ya hay en la India, ya hay un templo a Corona Devi. Esto es Ah, sí. fantástico. A la diosa Corona. O Que sea, esto ya existía de antes o que lo han no, creado no, ahora. no, no, lo han creado ahora, Ah, pero sí. rápidamente. Es muy interesante eso. Claro, eso es mi vertiente antropológica, ¿no? Digo, a mí me fascina cómo en unos meses en Bihar, en un pequeño pueblo, han creado el templo a Corona Devi, a la diosa, las diosas de las enfermedades. En la India las enfermedades son siempre diosas. La de la viruela, la del cólera, la de etcétera, porque es como la madre, dan la vida, pero también quitan la vida, es como la madre naturaleza, que es benefactora, pero que también es la muerte, y son los ciclones, son las catástrofes, tiene siempre ese doble aspecto. Y entonces las puyas, el culto que se le hace a esas diosas, es para que no vengan a visitar A la a la familia. gente y se queden en el templo tranquilas, ¿no? Entonces van allá a hacerles ofrendas para que Corona Devi se quede tranquilita en el templo y no vaya a visitar a los habitantes, a los devotos. Y caso de que los visite la enfermedad, entonces se entiende como una posesión divina. Y deja de tener ese aspecto tan maniqueo que a veces tiene en nuestra sociedad, que es inherentemente horrorosa y perversa y mala, y se crea una gran brecha entre salud y enfermedad. En la India esas distinciones no son tan claras. Como muestra el que las enfermedades sean diosas, que son las mismas diosas que protegen al pueblo de calamidades, que son ellas mismas. Por lo tanto, eso es interesante para mostrar, ¿no? Esa no distinción, esa interconexión, lo divino, y lo humano, la catástrofe, la enfermedad, la salud, todo forma parte del mismo juego, el mismo baile de lo divino. Eso es más hindú que budista. Pero bueno, de eso también se trata, ¿no? De percibir eso. Y aunque yo en el libro de las tres joyas hablo del budismo, no dejo de remarcar un poco algunos aspectos de este budismo más popular, que se practica en Sri Lanka, en Tailandia, en China, etcétera, en distintos lugares. Pues todo parte del juego cósmico, ¿no? Como Sí, dice también el título de un libro de tu editorial. exacto, exacto. Lila, en sánscrito, llaman a ese juego, le llaman lila, la palabra sánscrita, y en realidad es el sueño de Vishnu, sueña. Vishnu suele ser un dios muy trascendente que duerme, está recostado en las aguas cósmicas
y sueña un mundo, y nosotros somos este sueño. Este Zoom forma parte del sueño. ¿Y por qué lo hace? Por diversión, por lila, por el juego cósmico. ¿Eh? ¿Y de qué se trata el juego? De darnos cuenta de que nosotros somos ese sueño de Vishnu. De que nosotros, en último término, somos Vishnu, soñándose a sí mismo. ¿No? Eso es... eso es fácil, es bonito, es hermoso de plantear, es fácil de entender, no es tan fácil de interiorizar y de vivir, ¿no? Pero un poco por ahí va la clave, el juego cósmico. Muy bien, pues esto es un buen momento, yo creo, Sí. para ir cerrando. Muchas gracias por tu tiempo y por tu sabiduría. Eres un pozo de sabiduría. No, encantado para mí que me hayas invitado y poder tener esta charla y ya seguiremos con otras en el futuro. Seguro, seguro. Te invitaré a mi instituto a hacer un curso Hombre, completo, no solo una charla. sin duda, sin duda, yo encantado. Ya ves que Cuando a nos... mí hablar me gusta. Bueno, espero que nos dejen reunirnos físicamente también y si no lo Sí, haremos y si no lo haremos por Zoom. Pues nada, pues agradecerte de nuevo, agradecer a todos los que nos habéis escuchado en directo y agradeceros a todos los que nos vais a seguir en diferido, porque sé que está teniendo mucho seguimiento estas charlas. Y nada, anunciar que la semana que viene seguimos con el ciclo, que tendremos a Joan Garriga. Entonces, pues invitaros a todos el martes que viene a las 6:30 a que estéis con nosotros. Y bueno, pues simplemente paséis una buena tarde y lo dejamos aquí por hoy. Entonces, vamos a